Comienzan a llegar algunas preguntas a través de nuestras redes sociales. Vamos a compartir con nuestros televidentes la primera. Lo escribe la señora María Suárez. ¿Cómo reconocer si los problemas respiratorios o alergias tienen que ver con las emociones, doctora? Generalmente tienen que ver. Todas las emociones, como te comentaba, somos personas integrales, cuerpo, emoción y pensamiento. Todo lo que esté pasando en nuestra vida nos está afectando emocionalmente y corporalmente. Son somatizaciones o reacciones que yo estoy teniendo al medio ambiente. Las emociones son procesos orgánicos que lo que buscan es la adaptación de la persona. ¿Okay? Y entonces dentro de ese proceso de adaptarme, por ejemplo, si estoy en un duelo, la tristeza es la emoción que sale. También a través de nuestro Instagram nos escriben por mensaje directo el señor Alexis Blandín. Buenos días a la doctora. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y fobia? Y si ambas reflejan emociones. Sí. Ya te comentaba lo que era la emoción, una respuesta adaptativa. Ya entramos en fobia cuando esa respuesta sobrepasa la capacidad que yo tengo de actuar. ¿Okay? Cuando ya eso me limita y está afectando la manera en la que yo me desenvuelvo diariamente, ya podemos estar hablando de una fobia. También en la calle, pues los ciudadanos tienen algunas preguntas y ya está usted aquí lista para responderlas. Escuchemos la primera. Okay. El estrés me produce como una resequedad en la piel y mucho dolor de cabeza. Quisiera saber ustedes, que son los expertos, para que me digan cómo solucionar este caso. Me pego mucho en el insomnio, en todas esas situaciones de estrés, problemas económicos en el insomnio. Entonces quisiera saber cómo lograr conciliar eso, conciliar el sueño para recuperarlo. Con la primera persona que hablaba de que a él el estrés le genera reacciones a nivel de la piel. Y sí, efectivamente, nuestro organismo reacciona a algo que estamos percibiendo como agresivo. En el caso de él, porque cada uno reacciona distinto, la piel está sirviendo como un elemento de protección y el proceso eruptivo que está generando es como una reacción a algo que está afuera que me está afectando. ¿Okay? Y en el caso de la persona que hablaba de insomnio, ¿qué podemos hacer? Trabajar con técnicas de respiración. Hay una que es muy sencilla. Antes de acostarse, él tiene dos maneras de hacerlo. Todo lo que tiene que ver con el insomnio es porque tengo mucha actividad mental que hay allí, no me deja dormir y muchas tensiones a nivel del cuerpo. Podemos trabajar desde dos maneras. Uno, de la respiración. Él toma una inhalación, cuenta hasta 4, hace una pausa contando hasta 4, suelta el aire, cuenta 4 y luego espera 4 para volver al ciclo. Eso lo hace solamente 3 veces. O puede también entonces ir tensando cada parte de su cuerpo desde arriba hacia abajo. Primero cierra los ojos y suelta y va soltando cada parte. Y cuando llega al final hace una gran tensión y suelta. Ya los músculos han reconocido la tensión y pueden relajarse. Bueno, ya lo saben, en poquitos minutos ya la doctora nos explicó una terapia súper importante y es la de aprender a respirar. ¿Cuáles son las emociones básicas? Yo mencionaba alegría, rabia, nervios, estrés, pero ¿cuáles son las básicas y cómo se reflejan en nuestro cuerpo? Ok, dependiendo de los autores, son 4, son 6, son los que sean. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con Carmelo Vizcarra y él habla de 4 emociones básicas. Habla del miedo, habla de la tristeza, habla de la alegría y habla de la rabia. Cada una de las emociones efectivamente tiene una manera de expresarse en el cuerpo distinta. Hablamos de emociones que nos llevan a la contracción y emociones que nos llevan a la expansión corporal. Por ejemplo, la tristeza y el miedo son emociones que nos llevan a contraernos, nos llevan hacia adentro, no queremos nada hacia afuera. Fíjate que cuando estoy en miedo busco los espacios más chiquiticos y cuando estoy en tristeza estoy con la mirada baja. Y las emociones de la rabia o las emociones de la alegría son emociones que expanden, que nos llevan hacia afuera, a querer comunicarnos, a estar con otros. Entonces, corporalmente se reflejan de manera distinta. Si yo estoy en la tristeza, lo que voy a buscar es entonces contraerme hacia adentro y fíjate que la gente tiende a mirar hacia abajo, bajo el pecho y apenas tú bajas el pecho, la respiración no pasa de aquí porque no es posible, el canal se tranca. Y entonces
ya esa mirada hacia abajo, esa mirada hacia lo interior, lo que hace es que me está aislando del medio ambiente. Entonces ahí el cuerpo, en el caso de la rabia, busco ocupar el menor lugar posible, perdón, del miedo. Y en el caso de la rabia es una emoción que está buscando ir hacia afuera, morder, arañar, golpear, expresarme, porque me estoy sintiendo frustrado, porque estoy sintiendo que algo que quería no se dio. Igual con la alegría buscamos contactar con los otros y estar juntos con los demás. O sea, es una emoción que me lleva hacia afuera y hay emociones que entonces nos llevan hacia adentro. Okay. Yo me imagino, doctora, que usted también trabaja de la mano pues, de la medicina, porque sí, hay problemas que se pueden evitar si aprendemos a gestionar nuestras emociones, pero hay un punto donde ya no solo depende de las emociones, sino que la persona realmente tiene alguna enfermedad. ¿Cómo ocurre pues esta alianza entre ustedes y la medicina? Sí, bueno, qué bueno que haces la pregunta porque en el caso de nosotros no podemos estar recetando ningún tipo de medicamento y por eso trabajamos en alianza con los psiquiatras, que son los que podrían estar recetando medicamentos ansiolíticos para las personas que están en ese nivel de tensión. Para poder trabajar con personas que ya están en ese nivel, es necesario que acudan al especialista para que den un medicamento y luego nosotros trabajamos en conjunto con ellos, ya dentro de lo que son las técnicas para que él pueda manejar y gestionar esa emoción. Pero hay a nivel químico unos procesos que suceden que tienen que ser regulados con medicamentos en ese caso. Nuestros televidentes siguen en sintonía, nos escriben a través de Instagram, Juvenal Flores. Cuando quería besar a alguien por primera vez y temblaba mi nariz con un tic nervioso, ¿es verdad? Enamorarse también es una emoción, además que creo que no solo se siente en el corazón, también en la barriguita, cosquillitas. Sí, esa es como una energía que recorre el cuerpo así rapidito, rapidito y entonces produce como vibraciones. Él las percibe en la nariz, pero generalmente se pueden estar percibiendo en toda parte del cuerpo. Entonces le pregunto, ¿qué tan importante es estar enamorado, doctora? Ay, es rico, por supuesto. Es uno de los elementos que permite lo que es la nivelación, el equilibrio, que nosotros nos podamos permitir estar en cada una de las emociones dependiendo del momento en el que estemos, porque si estamos frente a una pérdida, frente a un duelo, la tristeza es la emoción que nos va a permitir sanar ese momento. La expresión de la tristeza es la lágrima y la lágrima va a permitir que yo pueda drenar y descargar eso que estoy sintiendo por dentro. Usted habla de tristeza y duelo y me parece importante este punto porque muchas veces la persona que está sintiendo esta emoción no se da cuenta de que tiene un problema, cree que es normal, que tiene que ver con precisamente el duelo de haber perdido a alguien o de que alguien se haya ido del país, no tiene que ser solamente una muerte, también se pudo haber ido del país o simplemente se alejó. Entonces, ¿en qué momento quienes están cerca de esta persona que está sintiendo el duelo deben prender las alarmas y quizás brindarle asesoría, brindarle incluso nada más un café, sentarse a escucharla? Es importante esto también. Todos podemos ser terapeutas de alguna manera. Sí, pero fíjate que lo que sucede socialmente es que cuando alguien está triste no nos gusta ver a las personas tristes. Es verdad. Y entonces limitamos la expresión del llanto, pero no llores, ya todo va a pasar. Creo que lo primero es darme cuenta yo, si quiero ayudar al otro, cómo me afecta a mí la tristeza, si yo me permito estar en la tristeza o no, porque puede ser bien válido que esa persona esté triste y muchas veces nosotros lo que queremos es sacarlo de esa tristeza, pero es porque no me gusta ver a la gente triste ni llorando. ¿Cuándo podría ser algo que necesitaría ir a alguna consulta o algún tipo de otra ayuda? Es cuando ya la persona empiece a no tener contacto con el mundo exterior, que empiece a recogerse, que esté limitando ya su propio quehacer cotidiano diario. Es verdad, usted señala algo muy importante y es que cuando vemos a alguien triste, pues más bien tendemos a alejarnos. Pero ¿qué podemos decir de las personas que realmente son negativas? Personas que siempre tienen algún problema, que uno les pregunta ¿cómo estás? Ahí es la respuesta. ¿Cómo hacer pues para salir de esa depresión o de esa forma de contestar, tomar otra actitud? Yo creo que todo comienza con la actitud. ¿Qué consejo le podemos dar a estas personas? Sabemos que sí, que en efecto todos tenemos problemas, todos. Algo nos preocupa, pero yo creo, no sé, usted me corrige, que esa no puede ser la cara que le damos al mundo, no puede ser nuestra carta de presentación. Sí, pero eso tiene que ver con la historia de vida de cada quien. Y hay personas, como tú dices,
que lo primero es la queja, lo primero es lo negativo antes que ver lo positivo. Y tiene que ver con su propia historia de vida y es su respuesta automática. ¿Qué hacer? Bueno, si esa persona quiere y está dispuesta y asiste a terapia, es posible que puedas reconocer en qué está, porque esa conducta se hace tan frecuente que no la reconoce. Entonces, lo primero es que se pueda dar cuenta cómo ha estado interactuando con el mundo, cómo lo está haciendo, porque eso que enviamos al mundo es lo que recogemos. También está el caso contrario, hay personas que siempre pareciera que están felices, que están... Y uno dice, bueno, pero ya va, ¿y cómo hace? Eso también pudiera ser un poco exagerado. Sí, también están los extremos del que todo está bien, todo está bien, todo está bien, y a la menor cosa que pasa, se derrumba. Sí, ciertamente, los extremos no son lo más adecuado. Nosotros nos movemos de un lado al otro, pero en el momento que nos quedamos pegados en uno de esos extremos, bien sea aquí en la tristeza o bien sea en la alegría, hay algo que hay que revisar. Señora Dalia, a manera de resumen, entonces, ¿qué podemos afirmar? En un primer momento que las emociones sí se pueden gestionar, no controlar, sino gestionar. ¿Qué otro tipcito pudiera darnos, pues, para quienes les preocupa que sean ellas quienes controlen, no quisiera utilizar esa palabra, la vida de nosotros? De las emociones que controlen. Bueno, lo primero es reconocer en qué emoción suelo andar generalmente. Y yo puedo saberlo si estoy... Mirando la postura me va a permitir reconocerlo, ¿sabes? Si yo ando así, es muy probable que ande o con el miedo o con la tristeza. Si yo ando así, puede ser que ande en la rabia generalmente. Y la postura puede ser una gran ayuda para yo reconocer en la emoción que estoy. Una vez que yo reconozca, poder entonces tomar acciones. Si yo cambio el cuerpo, cambio la emoción, ¿sabes? Si yo estoy así y apenas levanto la mirada, ya eso cambia la emoción en la que estoy. Y de hecho, los sistemas de ayuda con la gente que está en suicidio y hace una llamada, lo primero que le dicen, ¿a dónde está dirigida tu mirada? Hacia abajo, levanta la mirada y ya nada más eso hace una diferencia en el estado de ánimo de la persona. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, señora Dalia. Bueno, ya lo saben, el cambio entonces ocurre una vez que entendamos que somos responsables de todo lo que ocurre en nuestro cuerpo. Pudiéramos resumir eso. Sí, así es, somos responsables. Muchísimas gracias a ustedes por su compañía el día de hoy en el programa AM. Mañana vamos a hablar de resiliencia. Nuestra etiqueta AM Resiliencia puede comenzar a escribirnos desde el día de hoy. Gracias nuevamente.